Hola nuevamente, aquí René Hernández de blindajedenegocios.com, saludándote nuevamente con otra historia de terror sobre fraude organizacional. Ah, Como sabes, siempre al final de cada historia te hago un par de recomendaciones que pueden prevenirte de pasar por una situación semejante y principalmente pues si ves que tu empresa, el giro de tu negocio es parecido a lo que voy a tratar. Este día vamos a hablar de cómo es que cerró una de las principales empresas en una ciudad capital de México por un fraude. Bueno, pues la historia tiene que ver con cuentas por cobrar. Fue una empresa comercializadora con la que trabajé hace muchos años. Esta empresa, como dije, era una de las principales comercializadoras en, en cierta ciudad y eh, vendían al público en general. También tenían venta a crédito y el problema consistía en lo siguiente. Obviamente estábamos implementando el sistema ERP porque fue una recomendación de un despacho de auditoría y el despacho de auditoría recomendó que se utilizara un sistema, nos recomendó a nosotros y bueno, es que entramos ahí. El tema es que como trabajaban de forma modular, ellos tenían unos registros en el sistema contable y por otro lado otros registros en el sistema de administración de la tesorería, digamos, los cobros a los clientes y los inventarios. El tema sucede de esta manera. En una misma cuenta, en su sistema de ventas, llamada la cuenta público en general, ahí registraban todo lo que era la venta de contado, lo que se pagaba de cash, pero también allí ponían los anticipos que dejaban los clientes que aceptaban dar un anticipo y que posteriormente se les entregara su producto. Era la manera como ellos, digamos que pedían sus productos que no habían existencia. Ah, Cuando yo llegué, tenía que pasar, obviamente, la manera de operar y también los saldos, pues me di cuenta de esa situación. Obviamente teníamos que hacer las indicaciones de que pues eso no procedía y que en el ERP necesitábamos crear una cuenta para cada uno de los clientes que dejaron un anticipo, que se separara. Desde luego, como soy contador, como ya he dicho en otras oportunidades, pues me di cuenta que había un enorme foco rojo allí, porque resulta que cuando se reportaba el saldo de esa cuenta, pues a nadie le llamaba la atención que subiera, bajara, incluso que tuviera una tendencia hacia arriba, porque estaban revueltos los anticipos con las ventas de contado que no se terminaban de entregar el mismo día. Es decir, cuando era corte del día, a lo mejor el chofer no había llegado, pues no reportaba el dinero, reportaba al otro día, pero a veces 2, 3 días pasaban, en fin, era un relajo. Era, como decimos en México, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y bueno, uh, hice mis recomendaciones, hablé con la contadora, no, por X o Y razones no se hicieron los cambios de inmediato en el sistema y se acordó que una vez que arrancara el ERP, entonces que ya lo harían en el nuevo sistema. Obviamente no era mi responsabilidad continuar eh, revisándolo, terminamos la implementación, yo me retiro, unos meses después me piden que apoye en una presentación a los socios accionistas donde íbamos a hablar de cómo quedó la implementación, pero también cómo veíamos la empresa. Pensé, esta es una gran oportunidad para hablarles de este foco rojo que encontré. Lo hice, de hecho estaba ahí la contadora, estaba ahí el área de cuentas por cobrar y justamente señalé esto. Obviamente no podía acusar a nadie, así es que no, aparte no era mi función, pero sí señalé fuertemente que había un foco rojo ahí. Eso fue todo para mí, no hubo ningún comentario, me sorprendió y ahí quedamos. Pasando los meses, no recuerdo cuánto, tal vez unos 2 años después, recibo una llamada. La llamada era de la persona de cuentas por cobrar. Esta persona de cuentas por cobrar me estaba pidiendo que yo fuera a testificar a su favor porque estaba siendo acusada de fraude. Por supuesto le dije, no, no puedo hacer eso. Al contrario, si yo fuera a testificar, estaría testificando en tu contra, porque desde el principio me di cuenta que había este problema. Colgué la llamada, no supe más. Pasaron, igual, no recuerdo cuántos años más, supe que cerró la empresa. Entonces, bueno, pues, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros esto? Pues varias. Número uno, que no podemos relajarnos nuestros sistemas de control interno. Por supuesto que
pues es indispensable el uso de sistemas integrados que eviten este tipo de situaciones, pero también la forma como se registran las operaciones. No sé si sea tu caso, pero si vendes al público en general, hay mucha oportunidad de manejar el dinero de forma fraudulenta. Si es el caso, de inmediato, toma un tiempo, siéntate con las personas encargadas y analiza y comprueba de qué manera estamos trabajando y si esto puede dar lugar a alguna situación de este tipo. ¿Qué más podemos aprender? No, la empresa asumía que porque estaban siendo auditados, estaban obligados a ser auditados, entonces el despacho de auditoría externa contable, fiscal, iba a detectar este tipo de situaciones. Por supuesto que no. Ellos no es su función, simplemente revisan estados financieros y nada más. Entonces no puedes confiarte en ello. ¿Qué más? No contar con un ambiente, una cultura organizacional donde se respire el ambiente de control, donde haya constantemente constantes firmas de código de conducta, donde se sepa, donde los empleados sepan las posibles consecuencias, donde ellos puedan, ¿por qué no?, reportar de forma anónima que hay alguien que está haciendo algo por ahí turbio. eh, Repito, si no lo tienes, pues es hora de poner manos a la obra. Por último, pues confiar ciegamente en las personas. No podemos hacerlo. Para eso son los procesos. Entonces, si no tienes bien delimitados tus procesos, si no están por escrito, si no hay descripción de puestos, si no hay eh, los famosos KPIs, si no estás trabajando de esa manera, como normalmente ocurre en las pymes, pero no descarto, hay muchas empresas grandes, ya te contaré en otra historia, fraudes millonarios en inventarios, en empresas transnacionales muy grandes, uh, ciudades muy grandes, se mueve mucho dinero y aún ellas están perdiendo cientos de miles o millones de dólares en este tipo de situaciones. Y bueno, pues esta fue la historia de hoy. Te dejo, te recuerdo, suscríbete. Tenemos material para descargar donde puedes, por ejemplo, saber el perfil del defraudador de acuerdo a análisis que empresas que se dedican a esto han determinado. Y me despido recordándote que el fraude es mejor prevenirlo que sentarse a esperarlo. Hasta la próxima.